Te saludo, querido amigo, y también querida amiga. Damos gracias a Dios porque podemos una vez más iniciar este estudio de nuestra edición en el día de hoy. El título es El pacto en el Sinaí y quiero hacer un pequeño resumen de lo que se ha estudiado hasta ahora en este folleto tan importante de este trimestre. Comenzábamos allá en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. Y evidentemente la situación se había tornado bastante difícil. Así que en esos momentos el pueblo clamó a Dios y Dios envió a un libertador, envió a Moisés, con la encomienda de que Faraón debía dejar al pueblo ir, liberarlo para que fuera a adorarle. Pero el faraón se obstinó en no dejar ir al pueblo, así que Dios tuvo que utilizar recursos divinos, y envió 10 mortíferas plagas que asustaron a los dioses principales de Egipto. Entonces, una vez que ya esas plagas cumplieron su objetivo, el faraón no le quedó más alternativa que dejar ir al pueblo de Israel. Pero, indudablemente, este obstinado monarca, una vez que el pueblo salió para ir rumbo a Canaán, en esos momentos él recapacitó y envió a todas sus tropas y él fue al frente de esas tropas para agarrar al pueblo otra vez y hacerlo volver a Egipto. Pero no fue posible. Dios hizo un milagro, abrió el mar rojo, el pueblo pasó en seco. Los egipcios quisieron hacer lo mismo, pero todos murieron allí cuando las aguas vinieron tumultuosamente y los aplastaron a todos. De ahí en adelante el pueblo siguió hasta llegar finalmente al Sinaí, donde allí recibirían el pacto con Dios a través de su santa ley, que es el tema que vamos a estudiar precisamente hoy. Pero déjeme decirle que todo esto que hemos estudiado pues es una especie de parábola de la salvación, porque al igual que el pueblo de Israel, nosotros estábamos cautivos en Egipto, el mundo. Y ahí estábamos apresados por el faraón que era Satanás. Pero el gran libertador, el gran Moisés Cristo vino a liberarnos y nos sacó con mano poderosa, realizando milagros extraordinarios y nos llevó a través del desierto de la vida. Hemos sido guiados por el Señor a lo largo de ese desierto hasta que finalmente llegamos a la experiencia del bautismo que está simbolizada por la apertura del mar. Tal como Pablo declaró que todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Así que fuimos bautizados y una vez que fuimos bautizados seguimos adelante y el Señor entonces nos dio su santa ley para que aprendamos mediante el amor a Él a obedecerle, a reverenciarle y también sepamos de la manera que debemos comportarnos con nuestro prójimo. Ahí está, en resumen, lo que es la salvación. Hoy vamos a tratar acerca del pacto en el Sinaí. Y este es un tema muy importante que tiene que ver especialmente con la obediencia, porque una de las cosas que muchos tienen quizás a menos es la relación que hay entre la salvación y la obediencia. Piensan que, bueno, la salvación es por gracia, pero obedecer no es tan importante, ¿no? Entonces vamos a ver, el pueblo llega ahí al monte Sinaí y Dios hizo una promesa al pueblo. ¿Qué prometió Dios a su pueblo al pie del monte Sinaí? Y el texto nos dice ahí en Éxodo 19, versículos 1 al 8, que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y dice que Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Fíjense que es importante. No es que Dios quería llevar al pueblo a Canaán solamente. No, lo que Dios quería era atraer a ese pueblo a sí mismo. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Dios no nos libera del pecado, Dios no nos saca de las garras de Satanás para que vivamos una vida de opulencia, de bendiciones sin límites. Sí, Dios nos quiere bendecir y demás, pero lo más importante que Dios quiere es que podamos ser atraídos a Él. Es lo que Jesús dijo. Si Él fuera levantado de la tierra, Él iba a traer a todos a sí mismo. Es lo importante del Evangelio, que todos estemos unidos con Jesús. Y entonces Dios le dice, ahora pues, si eres oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el propósito de Dios. Para que el pueblo realmente pudiera cumplir con ese propósito, tenía que ser un pueblo obediente. La obediencia es importante. Si tú no obedeces a tus padres,
en el caso tal de los niños, evidentemente las cosas no van a marchar bien. Aprendemos la obediencia en el seno de la familia, a obedecer las reglas del hogar, a obedecer las disposiciones que tienen nuestros padres con nosotros. Y repito, si las cosas no son así, pues entonces evidentemente pues nuestros padres no van a estar felices y tendrán que ponernos en disciplina para que aprendamos a obedecer. Y así también obra Dios con nosotros. Entonces, si obedecemos, Dios dice, los voy a bendecir y los voy a convertir en un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que la obediencia tiene como fruto la bendición de Dios. Si somos obedientes, Dios nos bendice. Si no lo somos, indudablemente vamos a acarrear maldición. O sea, hay dos cosas importantes que encontramos en la Biblia. Una es la bendición de Dios y otra es la maldición. La bendición de Dios se obtiene mediante la obediencia. La maldición es cuando somos realmente desobedientes. No porque Dios quiera maldecirnos, sino porque nosotros mismos nos acarreamos esos problemas que se presentan cuando volvemos las espaldas a Dios. Ahora bien, hubo una preparación necesaria para recibir el don de Dios. ¿Cómo prepara Dios a Israel para recibir los 10 mandamientos? Bueno, el capítulo es largo, ahí eso 19, versículos 9 al 25. Dios da ciertas instrucciones a Moisés y le dice que el pueblo debía ser santificado, dice, hoy y mañana, y debían lavar sus vestidos y estar preparados para el día tercero, porque ese tercer día Dios descendería a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y miren cómo fue aquello, porque evidentemente aquello fue tremendo. O sea, las demostraciones que Dios hizo en aquel lugar fueron tremendas. Dice que en ese instante, cuando Dios desciende al pueblo, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Fíjese en ese gran espectáculo. Dios quería que ese cuadro, esa escena quedara permanentemente grabada en el pueblo de Israel. Las cosas de Dios son extraordinarias. Tenemos que verlas así. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, todo se remueve, todo tiembla, todo cambia completamente. Y así sucedió. La data de la ley, la presentación de los 10 mandamientos, no fue una cosa que fue hecha así a la ligera, no todo estuvo bien planeado. Y Dios quería que cada efecto, cada cosa que ocurriera, fuera realmente para el pueblo de Israel algo tan importante que ellos pudieran recordarlo durante años y pudieran narrarlo a sus niños, a sus hijos, y ellos también a los otros que vendrían, a los descendientes. Y de esa forma eso queda permanentemente en la mente de todos ellos, para que ellos se dieran cuenta que realmente el Dios que ellos adoraban era un Dios extraordinario, un Dios maravilloso, un Dios magnífico. Entonces, una cosa importante que veo aquí, las instrucciones que Dios le da a Moisés, cómo debía prepararse el pueblo, que hasta el asunto del vestido, el asunto del aseo era importante. Y eso me llama la atención porque mucha gente piensa, bueno, eso no creo que a Dios le interese, como yo vaya vestido, como quiera que yo venga a la iglesia, está bien. Mira, hay una gran equivocación en eso. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que aún nuestra vestimenta, la forma en que nosotros venimos a la iglesia, si venimos sin bañarnos, si venimos sin asearnos, estamos mostrando que para nosotros Dios no es importante, que en el encuentro con Dios no es necesario en esas cosas, porque finalmente, como quiera que yo venga, está bien. No es así. Yo creo que esto muestra realmente que debían cuidar el aseo, debían cuidar la forma de cómo estuvieran sus vestidos, porque iban a adorar al Dios de dioses. Si usted va a visitar a un rey de la tierra, va a visitar a un gobernador, a un empleado público. Usted trata de presentarse bien, usted trata de estar bañado, de llevar la mejor ropa para causar la buena impresión. Entonces, ¿cuánto más ante el Rey del Universo? Dice Elena White que se pidió a la gente que se abstuviera de labores y cuidados mundanos y que se dedicara a meditaciones devocionales. También les pidió que lavaran sus vestiduras. Dice, no es menos exigente ahora que en aquel entonces. Es un Dios de orden y requiere que su pueblo sobre la tierra practique hábitos de estricta limpieza. Los que adoran con ropas sucias y sin bañarse no comparecen delante de él de una manera aceptable.
no se complace con su falta de reverencia y no aceptará el culto de adoradores sucios porque de ese modo insultan a su hacedor. No es que usted vaya con una ropa sumamente costosa, no, puede ser una ropa sencilla, pero debe estar bien arreglada, debe estar bien planchada, que tenga gusto, ¿no? En lo que usted hace. Y dedicar tiempo al aseo personal, dedicar tiempo a ponerse bonito o bonita, si quiere llamarle así. El asunto es que Dios merece lo mejor, aún en nuestra presencia. Dios merece indudablemente lo mejor. Yo me imagino a Jesús. Cuando yo pienso en Jesús, veo en Jesús un hombre que se dedicaba a cuidar de su apariencia. La gente venía a él porque se sentía atraída hacia él y no es porque quizás Jesús fuera tan bello. No sé cómo sería Jesús. Realmente su cara no sé cómo sería, pero lo que sí tengo por cierto es que el magnetismo que la gente sentía hacia Jesús era en primer lugar por su carácter y en segundo lugar indudablemente porque su presencia no era repulsiva, todo lo contrario, la gente se sentía atraída hacia Jesús. Ahora llegó el momento de Dios compartir el don con su pueblo. Y ahí tenemos esa escena maravillosa cuando Moisés allí en el monte recibe entonces las dos tablas de piedra que fueron labradas por el mismo Dios y escritas por el dedo del mismo Dios. Y me llama mucho la atención esa de los 10 mandamientos, la película Los 10 mandamientos, eh, que fue filmada en Hollywood hace muchos años atrás. Charlton Heston fue el que hizo el Moisés y esa escena cuando se ve al dedo de Dios grabando sobre las tablas cada mandamiento. Es impresionante esa escena y no se compara en nada con lo que vio Moisés ahí en el monte Sinaí, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés, mira, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Lo primero que Dios hace es presentarse y recordarle al pueblo que gracias a Él ellos están libres hoy. Han sido liberados para que ellos puedan ser un pueblo especial, un pueblo que sea la luz de las naciones, pero un pueblo que también tenga principios, que tenga reglas, porque déjame decirte algo, una nación sin leyes es una anarquía, es una catástrofe. Cuanto más el pueblo de Dios no debía tener indudablemente principios, leyes que debían obedecer para que fueran la luz de las naciones y el ejemplo para todas las naciones. Entonces dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el único Dios que debían adorar era el Dios que creó los cielos y la tierra. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. No se debe adorar a Dios mediante imágenes, eso está prohibido por la Biblia. Pueden utilizarse algunas ilustraciones para libros, para enseñar a los niños, pero nunca inclinarnos, nunca con el propósito de que nos inclinemos delante de ella para adorarlo. A Dios se le adora en espíritu y en verdad, como le dijo Cristo a la mujer samaritana. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El nombre de Dios es muy sagrado. Los judíos inclusive comenzaron a utilizar otras alternativas. Los judíos inclusive comenzaron a utilizar otras alternativas, otros nombres como el Shaddai, por ejemplo, para no estar pronunciando constantemente el nombre de Dios porque ellos lo consideraban muy sagrado. Eso va más allá, inclusive de pronunciar constantemente el nombre de Dios. El asunto es cómo nosotros nos comportamos, los que somos llamados cristianos, delante de los demás, cómo actuamos nosotros. Con nuestra actitud podemos deshonrar u honrar el nombre de Dios. Por eso es importante que cuando nosotros analicemos este pensamiento, este mandamiento, tengamos en cuenta que eso controla, rige también nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras acciones delante de la gente. Debemos siempre glorificar el nombre de Dios delante de los demás. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué día? El séptimo día. El séptimo día que Dios descansó en el Edén, que es el sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso es muy sagrado. El sábado está en el centro de la ley. El sábado fue creado por Jesús. Él dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, para beneficio del hombre, para bendición del hombre, no el hombre por causa del sábado. Así que en ese día debemos abstraernos de todo lo que es secular, todas las obras, tareas y demás que nosotros hacemos durante la semana para ganarnos la vida, cuestiones que tienen que ver con asuntos que no son exactamente religiosos o de adoración a Dios, deben ser puestos a un lado. Lecturas, conversaciones, actividades, etcétera. Todas esas cosas que son normales durante la semana, el sábado debe ser evitado. Todas esas cosas deben ser evitadas el sábado. Solamente el sábado tiene una implicación, solamente tiene un propósito. Y es que en ese día nosotros, en primer lugar, dediquemos tiempo para adorar a nuestro Dios, asistiendo a la iglesia, alabando al Señor en el templo, participando en actividades que tengan que ver con la iglesia. Y también tiene una parte importante que es nuestra relación con el prójimo. Y es lo que vamos a ver en los siguientes mandamientos. Entonces, la parte del prójimo es, podemos visitar a personas que están enfermas, podemos compartir con personas que están interesadas en el mensaje, estudiando con ellos la Biblia en la tarde del sábado, y también dedicarle tiempo a la familia. Qué lindo los que tienen niños pequeños, ir a un lugar natural donde ellos puedan estar en compañía con la naturaleza, ver los pajaritos, contemplar la vegetación, los árboles, las flores. Eso es maravilloso para que los niños aprendan en el libro natural a amar a Dios, y a reverenciar a Dios. Entonces, estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor y con nuestra obediencia a Dios. Los siguientes mandamientos, los 6 que estaban en la segunda tabla de la ley, tienen relación con el prójimo. ¿Cuál es el primer mandamiento de esa segunda tabla de la ley que corresponde al quinto? Bueno, lo primero que hay en nuestras vidas después de Dios son nuestros padres. Así que dice allí el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Siempre debemos cuidar de nuestros padres, siempre debemos honrarlos, respetarlos, no importa cuán viejos ya somos, siempre nuestros padres en vida y aún en muerte deben recibir nuestro respeto y nuestra veneración. El siguiente mandamiento, el sexto: no matarás. No estamos autorizados para quitarle la vida a nadie. Sencillamente Dios es el único que puede hacerlo. Él es el dador de la vida, nosotros no. No cometerás adulterio. O sea, nosotros debemos respetar todas aquellas personas, digamos el caso de los hombres, mujeres que no son nuestras esposas. Adulterio es sencillamente violar el voto matrimonial los que estemos casados. Y los que no están casados, las relaciones sexuales solamente están permitidas por Dios en el marco del matrimonio. Así que estos mandamientos son bastante extensos, solamente estamos salpicando aquí algunas cosas. No hurtarás. No debemos tomar la propiedad ajena para nosotros, no debemos codiciar lo que la gente tiene y tratar de agarrarlos a la fuerza para hacer de ello un acto de alevoso, de hurto, de robo, de fraude. Todas esas cosas pueden ser implicadas en la violación de este mandamiento. El siguiente, noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La mentira es uno de los vicios más degradantes en el ser humano, y los mentirosos no estarán en el reino de los cielos, dice la Biblia. Así que nunca debemos decir nada que atente contra la integridad de las demás personas. Y el último mandamiento: no codiciarás. Este combate a la codicia. Ni la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia está también prohibida entre los hijos de Dios. Entonces, de esta forma, esta ley fue desglosada delante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo debía aprender que la ley tenía sus funciones específicas. La ley no vino para mostrarle al pueblo el camino de la salvación. La ley no salva a nadie. La ley tiene solamente un objetivo, es mostrar el pecado. Pablo dijo que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno, pero él no conoció el pecado a menos que hubiera sido por la ley. Si no hubiera habido un mandamiento que dijera no matarás, él no sabría que el matar era un pecado, o no adulterarás, o cualquiera de los mandamientos que se encuentran allí explicados implícitamente, ¿no? Entonces Santiago nos ayuda a entender que la ley es importante obedecerla. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que hace el espejo? El espejo te muestra cómo tú eres realmente. Y si tienes alguna mancha, si está sucia tu cara, el espejo no puede lavarte, no puede limpiarte esa mancha que tienes, pero te muestra que está sucio. Entonces, ¿qué haces? Vas a buscar agua para lavarte. Bueno, pues ahí encontramos la función de la ley. La ley simplemente te muestra que eres pecador. Yo no conocía el pecado si no hubiera sido por la ley, dijo Pablo. Entonces, cuando conoces que tú eres pecador, tienes que buscar el remedio para tu pecado. ¿Y cuál es el remedio? El único remedio es Cristo. Él es el único que con su sangre nos limpia de todo pecado. Esa es la función de la ley. Ahora quiere decir que una vez que ya hemos aceptado a Cristo y hemos sido limpiados de pecado, ¿vamos a echar a un lado la ley? En absoluto, en absoluto. Tenemos que seguir, ¿no? Porque el mandamiento no invalida la ley. Luego, por la fe, dice Pablo, ¿invalidamos la ley? En absoluto que no, claro que no. Debemos mantener, debemos hacer que la ley permanezca, porque la ley siempre va a seguir continuando ayudándonos en el camino de la obediencia. Es como una especie de manual o de mapa que nos ayuda a entender por dónde debemos andar, qué camino tomar, qué hacer, qué no hacer. De esa forma funciona indudablemente la ley de Dios en nuestra vida. Y por otra parte, pues la ley también tiene un ángulo muy importante que es una promesa para nosotros. O sea, la ley es una manera de expresarnos a nosotros promesas maravillosas que vienen de Dios. Pablo dice en Romanos 3, 20 a 24, ya que por la obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la finalidad de la ley es llevarnos a Cristo, ¿no? El fin de la ley es Cristo. No es que Cristo le puso fin a la ley, sino que el propósito de la ley, el target, el blanco de la ley es que podamos conocer a Jesús, porque Él es el que nos va a limpiar a nosotros de todo pecado. Y una vez que hemos conocido a Cristo, ya esto es una mayor, digamos, bendición que hemos recibido, porque la ley, que es nuestro ayo, nos ha llevado hasta Jesús. Ahora somos justificados por Él. Mira qué lindo Dios. Esto es lo maravilloso que hace Dios. Ahora Dios nos dice a nosotros, mira, no tienes que hacer absolutamente nada. Mi Hijo Jesús ha muerto por ti y su sangre es suficiente para yo limpiarte de todo pecado. Lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de Cristo. Y una vez que aceptamos el sacrificio de Cristo, Dios aplica los méritos de Jesús a nuestra pecaminosidad, nos cubre con el manto de su justicia y nos presenta delante de Él como si nunca hubiéramos pecado y nos declara santos. No es que nos hace santos, sino que nos declara santos. Él nos absuelve de pecado, no porque somos buenos, sino por su gracia. Por eso dice que somos justificados gratuitamente, porque la ley finalmente, la obediencia no nos sirvió para nada. La ley lo único que hizo fue mostrarnos que estamos mal, que estamos llenos de pecado. Pero ahora Cristo nos absuelve por su gracia infinita mediante la redención, mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Y es que en la vida cristiana hay dos elementos importantes que van unidos. Uno es la gracia del Señor que nos absuelve, otro es la obediencia, que es parte de nuestra relación con Dios. Nosotros fuimos salvados por gracia, dice Pablo en Efesios capítulo 2. Pero también dice que una vez que hemos sido salvos por gracia, Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Obras que fueron preparadas desde el principio. ¿Por qué dice desde el principio? Sencillamente porque la ley es eterna. Y la ley ha sido dada para que podamos nosotros comenzar a actuar de ahí en adelante y a vivir como verdaderos hijos de Dios, ciudadanos del mundo de las luces, del mundo celestial. Dios quiere que nosotros podamos aprender a través de estos estudios del libro de Éxodo cómo debemos conducirnos también nosotros, los que hemos sido salvados por Jesús, los que hemos sido rescatados del pecado.
Concluyo con esta declaración del Espíritu de Profecía, donde dice que Dios se propuso hacer de la ocasión en que iba a pronunciar su ley una escena de imponente grandeza, en consonancia con el exaltado carácter de esa ley. En el pueblo se debía grabar de todo lo conectado con el servicio de Dios para considerarse con gran reverencia. Y así debemos nosotros considerar las cosas que Dios ha hecho por nosotros y meditar en su ley para poder vivir en los principios que el Señor tiene para nuestras vidas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.